que provoca, o sea, ¿cuál es la alteración? La alteración independiente. Y el mecanismo por el cual puede alterar. Quais Aquí se lo cambio. Fiz de vários, só que estou falando do furosemida, que é o primeiro que está aqui. Sí. O furosemida é um diurético de asa, a alteração é hiponatremia e o mecanismo é perda renal de sódio e água em alguns pacientes. E alguns pacientes. E daí tem a alteração também, tem hipocalemia, alcalose metabólica. ¿Está bien? Puro. Tudo da furosemida. O pérdida. Otro ejemplo. vai ser mais fácil, temos contínuo, malapril, captopril Y acá. e ECA. Faz aumentar o potássio, a gente então diminui a angiotensina 2, diminuindo a berosterona. Alteración de pero ¿cómo es? E a tensão é sobre a bomba de sódio e potássio. Después, otro ejemplo. Corticoides. Ahora que tomo los corticoides, vamos a los corticoides. Después, ¿qué mecanismo produce? ¿Cuál que produce qué efecto? Hipernatremia. Sí. Después, mecanismo. Ah, la absorción, toda la absorción. Y después, por la orina. Toda la orina. Después, espironolactona. Sí. La espironolactona, ¿qué familia es?
fármacos por muchas situaciones. Estos son fármacos que se usan en tratamiento y provocan, se usa como tratamiento porque tiene un efecto adverso de hipopotasemia. Y se trata para la hiperpotasemia, que también se trata en la hiperpotasemia. Después, esto tiene sus efectos directamente a nivel renal. Entonces, tienen que manejar esos fármacos. Y también hay ciertos, van a buscar la segunda tarea, las hormonas, ciertas hormonas. Hormonas endógenas
al cirujano y dice, póngale 1000 cc antes aquí. ¿Es correcto o no? No, porque se va a ir atrás y un paciente vino de la calle, de su casa al quirófano. Es correcto, o sea, es necesario, ya sabemos no es correcto, es necesario tratarle a un paciente que tiene una cirugía programada. O sea, si nosotros sabemos que el mecanismo, ¿para qué yo quiero? No vamos a volver a ver, ¿para qué yo quiero? Para reponer algo. Si tengo que reponer algo, necesito reponer plasma o volumen, expandir, o necesito un medio, un soluto para reponer, o sea, un solvente para reponer un soluto. Entonces yo necesito pasarle potasio, necesito pasarle sodio, pero evidentemente no voy a mandar directamente. Entonces yo necesito que sea un medio de transporte de lo que yo requiero. Otra cosa es uno, dilución de fármacos. Porque hay ciertos fármacos que se diluyen y hay ciertos suelos, ciertas soluciones que están contraindicados para ciertos fármacos que yo no puedo darle porque inactiva el fármaco. Entonces, si nosotros ya sabemos que básicamente hay 3 situaciones donde yo debo darle un suelo, ya sea porque necesito expandir, porque necesito un transporte para electrolitos o necesito una dilución para un fármaco. Porque a un paciente que necesita, que tiene una cirugía programada, le voy a poner, estoy diciendo una vía, diciendo un suelo, una solución. Ahí no hace falta que yo tenga un suero. Yo le puedo poner un tubo directamente a un analgésico, pero no hay profilaxis antibiótico, no hay. Esa también está mal. Yo no le puedo dar profilaxis antibiótico. Porque a una cirugía programada limpia, yo le voy a dar profilaxis. Porque si yo le doy ahora de una herida limpia, la paciente va a dar una cirugía programada, es una herida limpia. Si no vamos a traer ahí en la calle se le va a operar si no es limpia. Eso no necesita una profilaxis. Ahora, post-quirúrgico, probablemente, de hecho que tampoco no estaría yendo que es una herida limpia, que sí. Ahora, si el intestino es otra cosa, pero la vesícula es una herida limpia. Ahora, si tengo un pie diabético, me voy a hacer un desfilamiento, limpiar, ¿qué va a implicar? Ahí le voy a dar un antibiótico. Yo tengo una herida, una úlcera necrótica, va a entrar al quirófano. A eso yo le voy a dar una profilaxis de salud con usted. ¿Cuál va a ser la indicación? Porque é um paciente com grande risco de sofrer infecção. Está necrosado. ¿Por qué le voy a hacer? Si está necrosado. Si está necrosado no tiene vascularización. ¿Pero qué implica? Vamos a suponer que esta es la pierna del paciente, esta es la zona necrosada que yo necesito remover. Esta zona necrosada, acá no va a llegar antibiótico, por eso está necrosada, vascularización, o sea, aquí yo voy a acción arterial no hay. Entonces no tiene sentido que yo le dé algo, pero ¿por qué se le da? ¿Qué pasa acá? Si yo voy a Porque na hora que você for manipular, você pode. pero sí, cuando voy a entrar al quirófano, yo no voy a entrar al traumatólogo va a entrar y va a remover, porque
voy a tener que buscar una zona viable porque se tiene que reparar. Y entonces va a provocar una bacteria. En esos casos sí se utiliza el profilaxis porque ya sabes que va a haber una bacteria. De hecho, que este paciente no es, el antibiótico no es para la úlcera está muerta, no hay nada que hacer, no va a llegar. Acá no llega antibiótico, pero el hecho de que provoque una bacteremia y una septicemia sí es indicación. No hay profilaxis antibiótico para una herida limpia. Ahora, las condiciones intraoperatorias, la asepsia, son otra cosa. Pero normalmente en un hospital de central ni siquiera es un antibiótico. La cesárea no requiere antibiótico. La herida limpia no se van con antibiótico. Otras heridas tampoco. Todo lo que manipula algo ya sucio previamente, sin intestino, que ya sabe que vamos. Entonces, este es otro tema. Vamos a hablar acá. ¿Cuál va a ser acá? Entonces, nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos con ese paciente. Lo primero que quieren saber es qué yo le quiero hacer. Reponer volumen, servir de vía para reponer el electrolito o simplemente la disminución de fármacos. Esto es muy importante porque hay ciertos fármacos que se inactivan. O sea, otro tema. Y entonces, lo primero que ustedes deben saber es cuál es la función. La solución fisiológica es lo más frecuente, lo más común que se utiliza. ¿Por qué se llama fisiológico? Porque tiene una concentración lo más parecido al plasma del sodio, es decir, que no te va a afectar el medio. No va a provocar hemodilución y hemoconcentración. Eso es lo primero. Si no provoca hemodilución y no provoca hemoconcentración, va a expandirse. No se va a perder. ¿Entienden? Si yo le pongo acá, si este era más hipertónico, ¿qué iba a pasar? Va a arrastrar agua, ya sea en el medio intravascular o va a llevar al medio intracelular. Entonces, esto no altera la homeostasis porque por eso se llama fisiológico. Entonces, acá, reposición de agua y electrolitos en cloro, porque tiene más cloruro de sodio, se llama. Cloruro de sodio al 9,09%. Entonces, acá, el efecto más importante es la reposición de la molécula, porque nos va a afectar el medio o los electrolitos. Entonces, reposición de agua y sobre todo cloro, hipovolemia y shock. Shock hipovolémico y shock distributivo. En el caso de deshidratación, corrección de hiponatremia, alcalosis. Pero esta es una alcalosis que no se puede mover, no se preocupen por eso. Contraindicación, riesgo de edemas, acidosis tras habilitar grandes volúmenes. ¿Por qué hay riesgo? ¿En qué situaciones yo debo saber que va a haber riesgo de edema? No dice edema, riesgo de edema. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, paciente com DPOC. Sí.
penetración, hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia. Entonces, este es más de reposición como pérdida importante de electrolitos, porque tiene mayor cantidad de electrolitos. Y hay varios tipos de riñas. El Harman, por ejemplo, tiene más. Entonces, ustedes deben saber. Esto es de mantenimiento también. ¿En qué situaciones podemos usar de mantenimiento donde va a haber mucha pérdida de electrolitos? Yo debería reponer la boleta y reponer. Sí, pero de mantenimiento, mantenimiento. Vamos a suponer que el paciente no tiene problema de bulimia como tal, tiene problema de electrolitos, donde yo necesito reponer, porque esto es más para bulimia, esto de mantenimiento y necesito, además de mantener la bulimia, necesito reponer electrolitos. Paciente con quemadura. Quemadura después. Zonas nasogástricas, zonas de derivaciones, todo eso se pierde en gran cantidad, son pérdidas importantes. Las nasogástricas son derivaciones posteriores. Entonces ahí ustedes tienen que ver. Después, suero glucosado, agua con glucosa isoosmótica con respecto al plano. Entonces, reposición de agua y aporte de glucosa como operatorio inmediato, cuando el paciente no va a comer algo, es segunda elección en casos de deshidratación hipertónica. Pacientes neurocríticos, todos los neurocríticos, no. ¿Por qué? Porque es isosmótico dentro de la zona del plasma. ¿Qué va a hacer? Va a expandir más y el agua va a pasar a la célula y va a provocar la empeorar sobre todo los neurocríticos. ¿Quiénes son los neurocríticos? Traumatismo craneoencefálico. Sexo. Paciente com a pressão intracraniana elevada. Traumatismo craneoencefálico. Uma AVC. Todo lo que es crítico, neurocrítico en la aorta, cerebro agudo, todo eso no. Entonces, deben saber las personas, no le pueden dar sueros a esos pacientes, a ninguno neurocrítico, a ninguno. Empeora el equipo. ¿Qué va a pasar si hay edemas cerebral? ¿Por qué va a comunicar? Si vamos a suponer que una CB que incluye tiene edema cerebral, si tiene una edema cerebral, neurotóxicos. Porque com o aumento da pressão intracraniana pode dar uma hernia. Funciona. Sí. Pero entonces ustedes deben saber. Ahora, ejemplos clínicos concretos. Si yo tengo un paciente con vamos a suponer que tengo un paciente con sangrado, un accidentado, sangrado y su presión está 90, 50, su frecuencia cardíaca está 130, ya sé que está sangrando. ¿Cuál es el suelo más adecuado para esto? Fractura, hay una fractura de femur. Ok. Entonces, lo que era una perdió electrolito en una parte. Mantenimiento, reposición de pérdidas hipovolemia, deshidratación, similar al mantenimiento de acidosis, hipovolemia en caso de quemado, hepatopatía.
mais volume, eu preciso primeiro corrigir Acá nosotros necesitamos reponer la bulimia primero. Primero tenemos que reponer la bulimia, sí, porque perdió. Acá la línea es secundaria. Es importante, pero es secundaria. Acá lo que yo necesito es reponer la bulimia para mejorar la presión, bajar la frecuencia cardíaca. Y después, no importa, el sangrado no vamos a hacer nada con ningún tipo de suero. El sangrado sí que tenemos que poner sangre, no hay nada que hacer. Acá ustedes tienen que ver lo que pone en riesgo la vida del paciente directamente. Igual, este paciente, ¿qué va a pasar con él con la hemoglobina, con la sangre? Nada, eso no vamos a hacer nada. Le vamos a poner oxígeno, entonces no va a pasar con el hemoglobina rojos. Sí o sí le tienen que transfundir otra vez. La solución no tiene que ver con el suelo. Acá el suelo o la solución fisiológica en este caso es para mantener la bulimia. Primer paso. Después, segundo paso, tratar la anemia. Este paciente es más probable que se muera por la hipovolemia que por la anemia. Entonces ustedes no deben perder el foco. Y acá es lo primero, es el efecto que nosotros necesitamos sobre cada solución. Ahora, manitol. ¿Qué es el manitol? Indicaciones de manitol. ¿Saben lo que es manitol? ¿Qué es el manitol? Un diurético osmótico. Es un diurético osmótico. ¿Qué quiere decir que sea un diurético osmótico? Que va a provocar que orine, pero porque va a gastar agua de algún lugar. No es un diurético normal, un diurético asa, un diurético osmótico. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque si yo hablo de osmosis, quiere decir que tiene un efecto y va a atraer agua. Edema cerebral. Edema cerebral es una de las indicaciones. ¿Cuál es la que hay que ver? El edema cerebral es quiebre. Edema cerebral. Sí, pero no todos los edemas cerebrales. Edema cerebral es un edema. Hay 4 tipos de edemas, 4 edemas. Fisiopatológicamente puede haber hasta 4 tipos de edemas a nivel cerebral. Entonces tiene totalmente otro efecto. Por ejemplo, los pulmones, si hay hipertensión endocraniana le vamos a dar, pero ¿por qué no se le da? Vamos a poner tumores. Tumor maligno. El tumor maligno sí, los tumores sí producen edema cerebral. Citotóxico. Si ustedes saben que es un diurético osmótico, sabemos que hay un edema cerebral, en el cerebro del paciente. Se le da cuando hay síntomas de hipertensión endocraniana, como se puede decir un descontinuo, si es que no se va a cirugía. ¿Cuál va a ser el efecto? Diurético osmótico. ¿Cuál va a ser su efecto? Eliminar agua. Tiene un efecto de arrastre de agua. Acá. ¿Qué va a pasar si yo arrastro? El arrastro, o sea, disminuye el tamaño del cerebro. La hipertensión endocraniana es porque está edematizado el cerebro y un aumento de la presión dentro del cráneo. Provoca todas las manifestaciones. ¿Cuál va a ser el efecto?
Se salvaron de mucho, pero es útil. La verdad que no da anatomía un déficit. Anatomía no da nada de anatomía. Por eso están acá, por si le dan anatomía no le dan nada. Es difícil. Acá, ¿qué pasa? As meninges. Esto arrastra, porque se va a arrastrar las meninges. ¿Y dónde están los vasos sanguíneos? Ahí. Pero está sangrado, por eso es un traumatismo encefálico, no es que se le da porque simplemente tiene traumatismo encefálico. Entonces ustedes deben saber cuál es la indicación de lo básico le van a poner a una accidentado que es solución fisiológica. Ya saben que no van a alterar su nivel. Es mejor conocer la solución fisiológica y poder poner el manitol. ¿Y qué va a hacer? Si el paciente se accidentó, vamos a poner un paciente que se accidentó, no tiene edema cerebral, pero porque ustedes dicen que un traumatismo craneoencefálico es grado, 1, 2, 3, problema moderado y grave. Y si no tiene edema cerebral, ¿qué van a hacer? Ustedes le van a colocar más daño. Si era un tipo 1 grado, como se dice, o leve, le van a dar manitol, va a provocar que disminuya el tamaño y va a sangrar, ahí sí va a sangrar. Entonces, ustedes deben saber primero si tiene o no tiene daño. Signos de hipertensión pneumónica. Ahí puede pasar lo que quiera, porque si vos le pones, se puede morir, si no le pones, se va a morir. Entonces, está habilitado, habilitado. Si no le pones, se va a morir sí o sí, pero puede salvarle la vida. Ustedes deben saber que esto deben saber soluciones. Lo más noble que van a tener siempre es la solución fisiológica. Ahora, si el paciente, lo único que tiene que saber para no equivocarse es si el paciente tiene el tipo de edema. ¿Cuáles son los tipos de edema? Insuficiencia cardíaca, colesterol renal y hipoproteinemia. Después no va a pasar nada a orinar. No va a pasar nada si no tiene condiciones. Entonces, acá, lo que si se administra grandes cantidades va a provocar cierto desequilibrio porque el paciente va a eliminar ciertos nutrientes mucoléticos. Pero ustedes deben saber, nadie la va a indicar, no sé si hay, pero creo que no, pero tienen que saber, lo único que tienen que saber son 4 cosas. Reposición de volumen, reposición de electrolito o solución de reposición. Nada más. Con eso solo no van a hacer absolutamente nada más que eso. Si ustedes saben los objetivos, o sea, las indicaciones, nada necesitan saber. Ahora sí deben saber que no le pueden dar esto porque no provocarle edema cerebral a veces. Acá lo único que deben saber es las características, las limitaciones, y si ustedes saben las limitaciones, ya está, no falta ni siquiera que sepan con las limitaciones. Pero es eso, medio interno. Ahora, vamos a dejar el manito que hay otro nivel, otras soluciones que se utilizan, que son los suelos y los otros militares. Ustedes no saben pediatría. ¿Cuál es la indicación de pediatría? Soluciones de ADN. El nivel de 10, ¿no? ¿Vale? Yo puedo también crear mi propio suelo interno. Entonces, yo necesito, la segunda función es como un solvente. ¿Qué quiere decir? Que va a servir de transporte para un solvente. ¿Qué va a pasar si el paciente tiene su potasio bajo? Entonces yo necesito un solvente para poder pasarle a este paciente. Vamos a suponer que le doy en la indicación
también hay otra solución que ya indiqué sobre un glossario. Lo que yo quiero es que ustedes manejen sobre todo estos cuatro, las indicaciones, las contraindicaciones, con eso está bien. Sobre todo esto, pero es importante que ustedes sepan la fisiopatología de todo, de lo que deben hacer. Para que puedan entender causas de Mas, doutora, tipo, por exemplo, na solução desse esse que é raça, tratado. por exemplo, mas qual seria a fisiopatologia? Porque, por exemplo, ele é utilizado no mantenimento da acidose hiperclorêmica. ¿Cómo decir esto? É, Similar al río que pero tiene menos cloro y menos sodio, contiene lactato, similar al río en acidosis hiperclorémica y después hipovolemia la fisiopatología de quiero contar. porque, por exemplo, que a gente vai escolher esse e não a solução do líquido para o mantenimento, não o segundo para o mantenimento da acidose hiperclorêmica. Porque para el mantenimiento de la acidose hiperclorémica, yo voy a escoger ese Hartmann do que Mantenimiento del paciente. El paciente tiene acidosis hiperclorémica, menos cloro tiene este paciente. Este tiene cloro, este tiene menor cantidad de cloro. Entonces tu patología es hiperclorémica, o sea, yo tengo un paciente que tiene mucho cloro, entonces le voy a dar menor cantidad de cloro. Pues, hay un defecto de cloro. Entonces, E qual
mejorar. Acá la osmolaridad se pierde en el intersticio. Ahora, ¿qué pasa con la disminución proteica? El mecanismo es el edema, es la misma cosa. Hay una disminución de la presión, también hay extravasación. El paciente evita una disminución proteica, la tendencia es. Pero ¿qué pasa? La fisiopatogenia es diferente, acá no hay problema. El edema de la cirrosis, ¿qué pasa con la cirrosis? Intervención focal. Hay cirrosis, pero ¿qué pasa? Bueno, la cirrosis es una cosa, la intervención focal es otra cosa. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es cuando el hígado es reemplazado por fibrosis. Hay fibrosis más nódulos de regeneración. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay fibrosis, ¿qué va a pasar de los vasos sanguíneos? También se va a fibrosar, va a haber un aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos, los sinusoides hepáticos. Entonces, esa presión, el sinusoide hepático, va a repercutir sobre la porta. Vamos pasando y no hay un aumento de la presión dentro de la porta. Se llama hipertensión portal. ¿Qué pasa acá? Acá, si el hígado del paciente está con fibrosado, ¿qué va a pasar? Con la proteína. Porque el hígado es la que produce las proteínas, ¿no? Entonces no hay proteína. Si la fábrica no hay proteína. Ahora no. Todo. Tenemos una situación de hipoproteinemia por producción. Este por consumo, este por pérdida, este por producción. O sea, es un mecanismo de edema. El segundo mecanismo, ¿qué pasa acá? Cuando hay hipertensión para cualquier portal que sea, el cuerpo detecta este aumento de la presión dentro de la vena portal. Entonces, si hay algún aumento de la presión, por lo que sea, ¿qué se da para disminuir la presión dentro de ese vaso sanguíneo? Si ya sabemos, ¿cómo yo voy a decir? ¿Ah? Vasodilatación. Si yo dilato esto, bota era esto, hay un aumento de la presión aquí. Entonces, si yo dilato la porta para disminuir esta presión, entonces lo que hace el cuerpo es liberar vasodilatadores, óxido nítrico. Pero el tema es que no solamente hay la circulación esférica,
fulosemida va a arrastrar el agua. Pero también la farmacodinámica de la fulosemida necesita 90% de la proteína. Si yo le doy fulosemida, este paciente no va a hacer nada, necesita unirse a la albumina para tener un efecto. Entonces, la fulosemida actúa como un transportador y también tiene su efecto, por eso se da acá en la desnutrición proteica. Si el paciente está desmatizado, le puedo dar proteína, pero ¿qué va a pasar? Va a mejorar el edema porque el paciente va a estar desmatizado, va a tener edema pulmonar, etcétera, etcétera, pero acá esta albumina no va a tener su efecto ya constante porque va a traer acá y la albumina se va a quedar.